Dios les bendiga, les saluda el apóstol Dr. Fito Delgado y con este video queremos proveer una respuesta a una pregunta que se ha hecho. ¿Existen los apóstoles el día de hoy? Bueno, en esta sección, en esta parte número 2, vamos a responder a unas preguntas comunes, sencillas, que se hacen en cuanto al ministerio del apóstol. Unos dicen que los apóstoles solo fueron aquellos que Jesús escogió, solo fueron los apóstoles que Jesús escogió. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, observemos que la Biblia menciona, no solo 12 apóstoles, sino que 28 apóstoles están registrados en la palabra del Señor. Comenzamos viendo los 12 en Lucas capítulo 6, verso número 13 al 16. Allí podemos ver mencionado estos 12 apóstoles: Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que traicionó. Y aquí podemos ver los primeros 12 apóstoles. Ahora, repito, ha surgido una pregunta, o más bien se ha querido establecer que los apóstoles solamente fueron 12 que Jesús escogió y llamó. Y aquí vimos 12, los 12 que el Señor escogió, pero también 13. Pablo en Efesios capítulo 1, verso 1. 14, número 14, Jacobo, hermano de Jesús, dice la Biblia que juzgaba y ayudó en escribir a las iglesias en Hechos capítulo 15, verso número 12. De igual manera, vemos mención de número 15, el apóstol número 15, por poner un número, 15. Bernabé, Hechos 14, verso 14. 16 y 17, Andrónico y Junias en Romanos 16, verso 7. También vemos a Silvano y a Timoteo, 18 y 19, Silvano y Timoteo. Esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 1, verso 1 y Tesalonicenses 2, verso número 6. Apolos, apóstol número 20, Apolos en Primera de Corintios capítulo 4, verso número 6 en adelante. Primera de Corintios 4, verso 9, podemos ver ahí Apolos. Tito, número 21, Tito en Segunda de Corintios capítulo número 8, verso 23. Esa palabra enviado a apóstolos, podemos ver la referencia dada a Tito. Epafrodito, número 22, en Filipenses 2, verso 25. También podemos ver una referencia a este personaje. Tíquico, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice que también era un enviado. La palabra griega es apostoleio, es apóstol. Judas y Silas en Hechos 15, verso 22, también podemos ver mención de estos apóstoles. Erasto en Hechos 19, verso 22, llevamos 26 registrados como personas que desarrollaron ese ministerio. Y 27 y 28, bueno, hay 2 hombres mencionados, pero sin nombres, no se da el nombre de ellos. En Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 16 al verso 23, tenemos 28 personas registradas como personas enviadas, personas
apóstoles que hicieron el trabajo, que ayudaron a los apóstoles, que eran considerados como aquellos enviados del Señor. 28. Otra pregunta común que se hace en cuanto al apóstol, bueno, unos dicen que para ser apóstol se tiene que haber visto a Jesús, tienen que haber visto a Jesús. Y Primera de Corintios capítulo 9 verso 1 dice así: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. Esto es muy importante porque, dicho sea de paso y entre paréntesis, si el apóstol Pablo tuvo que hacer defensa de su ministerio, cuanto más los que hoy Dios ha llamado tendrán que de alguna manera presentar una defensa en cuanto al llamamiento que Dios le hace. Y es exactamente lo que estamos haciendo con estos videos, dándoles a todos ustedes, hermanos amados, y a personas que se preguntarán en cuanto al ministerio del apóstol. Bueno, como les decía, otra de las preguntas o otras de las declaraciones que se hacen de que para ser apóstol se tiene que haber visto al Señor, como está escrito ahí en Primera de Corintios. Y miramos que dice así. Pero lo interesante que yo quiero que usted considere conmigo es que en el encuentro sobrenatural de Pablo con el Señor, en el camino de Damasco, dice la Biblia que Pablo experimentó un resplandor de una luz del cielo. Oyó una voz. Vamos a ver aquel evento donde Pablo escucha. Pablo, hermanos amados, tiene ese encuentro poderoso sobrenatural, y que dicho sea de paso, es en este encuentro que se alude donde Pablo vio al Señor. Pero oiga lo que dice la Escritura, Hechos 9, verso 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba algunos, oiga, que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, verso 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer la tierra, oiga, y al caer en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate entre la ciudad y se te dirá. Oiga, levántate, verso número 6. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Observemos, hermanos amados, que en este encuentro la Biblia dice que solo ve una luz y escucha, oye una voz. Definitivamente, cuando él pregunta, el Señor se le revela y le dice: yo soy. Es entonces, en el verso 27, es entonces cuando
Bernabé presenta a Pablo a los demás apóstoles y Bernabé dice que Pablo había visto a Jesús. Hechos 9, verso 27, dice así: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Algo muy impresionante que quisiera tocar con ustedes acerca de esa palabra, no he visto al Señor. Cuando Pablo dice en 1 Corintios, dice, no he visto al Señor. Esa palabra visto es la palabra orao. La palabra griega número 3708 es la palabra orao. Vista es la palabra griega orao. ¿Qué quiere decir? Oiga, qué interesante. Esa palabra visto, que es en el griego orao, es discernir claramente. Discernir claramente. Ahora, no vamos a debatir si Pablo vio al Señor o no vio. Yo simple y sencillamente le leí la Escritura y miramos que en el encuentro sobrenatural él ve una luz resplandeciente y oye una voz. Y que Bernabé, cuando lo va y lo presenta ante los demás apóstoles, Bernabé es el que dice que Saulo había visto al Señor. ¿Lo vio o no lo vio? Yo creo que Pablo vio la gloria del Señor y el Señor se le reveló. El Señor le dijo, yo soy el Señor a quien tú persigues. Pero sobre todo eso, cuando Pablo dice, no he visto, hermanos amados, podemos interpretar de esta manera, que cuando Pablo oye esa voz, discierne claramente lo que el Señor le estaba hablando e indicando. Entonces, haciendo un estudio de esta palabra ver o vio o visto, nos damos cuenta que más que ver con sus ojos literales, ver es discernir claramente. Y con esto estamos completamente de acuerdo, que todo apóstol tiene que haber discernido muy bien la comisión con que se le fue encomendada. Recordemos este detalle, que en el encuentro sobrenatural, en el camino a Damasco, no hay mención de haber visto al Señor. La Biblia dice que fue el apóstol Pablo, vio un resplandor, vio una luz y oyó la voz. Que es en el relato de Bernabé que Bernabé dice a los demás apóstoles que él había visto al Señor. Sea que vio o no vio, yo creo que vio al Señor, yo creo que vio la gloria del Señor. Y haciendo un estudio un poco más detallado de ese ver, discernió con claridad que el que le estaba hablando era el Señor. Algo muy precioso, muy hermoso de poder contemplarlo. Y es que todo ministro, antes de ir a la comisión, debe de discernir claramente la visión de trabajo de parte de Dios para que con certeza y efectividad pueda realizar esta comisión sin titubear. Así como los apóstoles de hoy en día han tenido una experiencia donde han visto la gloria de Dios, han escuchado la voz audible de nuestro Señor. Un último puntecito en cuanto a esto. En este punto de ver al Señor como señal de un auténtico apóstol, es muy importante entender que en contexto de este pasaje bíblico en Corintios 9, el apóstol Pablo no tiene como propósito autenticar su apostolado, sino que está defendiéndolo de personas
que no lo recibían como apóstol, tal como lo declara claramente el verso 2 y 3, como ya lo hemos visto. Que Dios les bendiga y continuamos en el próximo video, la parte número 3.